Usted nació en el lugar en donde nació, sea Colombia, sea Venezuela o sea la nación en donde usted nació. Nació en la familia en donde usted fue puesto. Nació en este tiempo para estar vivo en el año 2013, porque Dios ha preparado las condiciones del escenario de tu tierra, de tu nación, de tu territorio, porque tú eres la persona asignada para ese lugar con la que Dios va a marcar. Diga conmigo: Dios va a marcar mi tierra con mi vida. Amén. Dios, usted es un instrumento para marcar generaciones, para marcar personas y para acomodar el destino de lo que hasta ahora ha sido la evolución del lugar en donde usted se mueve. Amén. Y yo quiero compartirles algo hoy que me llamó mucho la atención, porque una de las cartas que el apóstol Pablo dirige carta a los Efesios, Pablo dirige carta a los Romanos, pero Pablo también le dirige carta a personas específicas, y una de ellas era Timoteo. Y cuando le dirige esta carta a Timoteo, un pasaje muy famoso, un versículo muy conocido, le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, el apóstol Pablo le está escribiendo a un joven y que le está diciendo de una manera muy específica: ninguno tenga en poco tu juventud. Quiero comenzar diciéndoles que el apóstol Pablo trabajaba con un equipo grande, un equipo ministerial bastante grande, pero en ese equipo ministerial había personas que tenían unas cualidades muy particulares. Una de ellas era Timoteo. Pablo conoce a Timoteo en uno de sus viajes misioneros. Pablo es enviado por el Espíritu Santo con el propósito de afectar la tierra. Y Pablo conoce a Timoteo en uno de esos viajes misioneros. Pero dice que Timoteo era un muchacho que era hijo de una mujer judía y de un padre griego. Ahora, todo va a depender de cómo usted pueda enfocar las situaciones que cada persona vive. Porque el problema de Timoteo es que el padre era griego, pero los griegos no lo veían como griego porque era hijo de una mujer judía. Entonces para los griegos, sí es griego, pero no es tanto. Y para los judíos no era completamente judío, porque era hijo de una mujer judía, eso vale, pero el padre es griego. Pero quiero que usted entienda el panorama desde la perspectiva de Dios, porque eso es desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva divina las cosas cambian. El apóstol Pablo decide escoger a Timoteo porque además de sus condiciones naturales, biológicas y todo el entorno social en el cual él había nacido, Timoteo tenía algo que no tenía mucha gente. Diga conmigo: tenía carácter. Amén. Y lo más determinante en el reino de Dios no son tus talentos, no son tus habilidades, sino la disposición de tu corazón cuando tú tienes el carácter correcto para ser usado por Dios en lo que sea. Cuando tú tienes el corazón, el carácter correcto, no importa si tú no tienes el talento, si no tienes la habilidad, Dios te va a colocar y te va a usar porque tú eres un motor poderoso a través del cual Dios se va a glorificar, porque Dios usa gente por el corazón que tiene y no por las habilidades que manifiesta. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Timoteo, cuando conoce a Pablo, Timoteo tuvo la primera cualidad, que se dejó impresionar por el ministerio del apóstol. Si usted no se deja marcar por el ministerio apostólico, va a ser muy difícil que usted trascienda en lo próximo que va a suceder en la tierra. Dios ha despertado el ministerio apostólico, porque si Dios no despierta lo apostólico, el mundo no podrá ser transformado. Pablo se deja marcar por el ministerio apostólico. Y Pablo, cuando ve a Timoteo, lo llama a trabajar consigo. Pablo lo conoce
en uno de sus viajes, creo que en el segundo o tercer viaje misionero, Pablo conoce a Timoteo y se lo lleva a trabajar con él. Timoteo era un muchacho. Bueno, cuando la Biblia dice que era joven, no es que era un jovencito adolescente, era un joven que tenía ya una edad, póngale que cercano a los 30 años. No era tampoco un niño, pero tampoco era un viejo. Era un joven, y en la cultura judía y en la cultura griega, esas personas todavía seguían siendo consideradas jóvenes. A pesar de que para nosotros una persona de 30 años no es tan joven, pero para ellos, en la mentalidad de ellos, son jóvenes. Porque la experiencia para ellos era muy importante. El apóstol Pablo, cuando conoce a Timoteo, en esos tiempos llega a Éfeso. Y en Éfeso el apóstol Pablo estaba correctamente dimensionado para el lugar en donde se necesitaba establecer la palabra de Dios. Pablo llega a Éfeso y Pablo tenía unas cualidades personales que le habilitaban. Él tenía unos dones, unos talentos que estaban en él y que le era fácil, no era nada difícil abrir una iglesia en Éfeso. Éfeso era la cuna de la filosofía, la cuna del conocimiento. Era el lugar en donde estaban los hombres pensantes. Recuerde usted que la cultura griega era una cultura de gnosis, de conocimiento, de ciencia. Allí en Éfeso estaban las tradiciones y las enseñanzas y los escritos de los grandes pensadores. Allí nació Platón, nació Aristóteles, nació Arquímedes. Todas las matemáticas, toda la filosofía, las cuestiones existenciales, todo nació de allí. Nosotros tenemos una herencia griega. Los nombres de las enfermedades, de las bacterias, todo tiene un nombre griego porque ese es el lenguaje universal de la ciencia. Ahora usted imagínese estar en el lugar en donde están los grandes pensadores. Para Pablo no era nada difícil porque Pablo había nacido en Tarso. Le cuento un poquito de Pablo. Pablo nace en una comunidad judía que estaba en una ciudad griega, pero que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces Pablo, como judío, hablaba arameo. Esa era su lengua materna, el arameo. Pero era un hogar de la alta aristocracia judía. Y entonces lo mandan a estudiar a Jerusalén y él tiene que aprender el hebreo, porque el hebreo es la lengua de la ley. Y tiene que aprender todas las lenguas que alimentan el hebreo y el arameo, como el acadio y otro tipo de lenguas orientales. O sea, Pablo hablaba muchas lenguas, pero aparte de eso, como él nació en una comunidad judía que estaba dentro de una ciudad griega, él tenía que hablar griego. Él hablaba griego perfectamente porque ese era el lenguaje de la ciudad. Pero como en ese momento estaba el Imperio Romano gobernando, entonces Pablo tenía que hablar latín. Cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo dice: voy a mirar a ver cómo me les meto a estos efesios. Y se mete en el lugar más difícil de Éfeso. Es en el lugar en donde están todos los dioses, pero cada dios tenía una escuela, tenía predicadores, tenía filósofos. Entonces estaba este Dios y ellos predicaban una filosofía. Estaba este otro Dios y predicaban una filosofía. Era un patio, una plaza gigante. Entonces usted entraba en ese lugar y usted, de acuerdo a lo que usted creía, usted se arrimaba a la gente que le enseñaba la filosofía. Entonces Pablo se empieza a recorrer aquel lugar y encuentra que hay un sitio que dice: al Dios no conocido. Y dice: este es mi lugar, porque ese lugar no tenía predicadores, no tenía oradores. En Grecia, para que usted pudiese calificar, usted tenía que tener escuela, conocimiento y sobre todo hablar muy bien. Si usted no hablaba bien, usted no podía optar para ser escuchado por nadie. Pero cuando Pablo se para en ese lugar, usted veía que todos los otros lugares tenían sus escuelas en todo sitio. Pero Pablo se para en este lugar donde no hay nadie y dice: buenas, señores, yo vengo a hablarles de esta escuela. Vengo a hablarles del Dios no conocido, porque el Dios no conocido por ellos era el que él conocía. Y él empieza a hablarles de Jesucristo. Y como nunca en toda la tradición, nunca nadie había hablado del Dios no conocido, eso llamó la atención.
Entonces todos los que estaban en las otras escuelas se reunieron, hasta los maestros vinieron a escucharlo. Y Pablo se lanza una disertación y Pablo comienza el ministerio en el lugar más difícil que un hombre pudiera estar. Allí había que hablar bien, había que defenderse bien. Le hacían preguntas el de este Dios y se las contestaba. El del otro Dios le hacía otra pregunta distinta, se la contestaba. Aquel le hablaba en griego perfecto y él en griego perfecto le hablaba. Aquel le hablaba en latín y le hablaba en latín. Este le hablaba en ruso, en chino, en lo que sea. El hombre estaba calificado. Era un apóstol. Entonces cuando él hace eso, él provoca, y obviamente con la unción del Espíritu Santo, él provoca un rompimiento en esa mentalidad y logra abrir la iglesia y establece la iglesia en Éfeso. Pero Pablo, como apóstol, tiene que irse. Él no puede quedarse a vivir allí. Entonces tiene que dejar gente local a cargo de la iglesia y nombra a algunos ancianos. Pero Pablo sabe el peligro que se corre allí en ese lugar, porque ese lugar era un lugar potencial. Hay lugares potenciales. Colombia es un lugar potencial para América Latina. Por eso Dios está trayendo esta palabra, estos congresos, estos predicadores, porque este va a ser un epicentro de la unción y de los cambios que se van a gestar en América Latina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el apóstol Pablo se tiene que ir. Pero dice, tengo que dejar a alguien en Éfeso. Ahora imagínese que nosotros, aquí hay muchos pastores, aquí hay mucha gente de distintos ministerios, de distintas iglesias. Imagínese que usted tuviera que fundar una iglesia, vamos a ponerle la universidad más difícil de Colombia. ¿Cuál es? ¿Que la Javeriana o cuál? ¿La Nacional? ¿Cuál? Bueno, la Nacional o en la Javeriana, qué sé yo. O en Harvard, vamos a hablar de Harvard, Estados Unidos. Que usted tenga que fundar la iglesia en Harvard, donde están los cerebros más voluminosos del mundo, los más brillantes, los ateos más ateos, porque creen tanto en la ciencia que no conocen a Dios. La gente que todo es lógica, razonamiento, y que usted tenga que abrir una iglesia en Harvard. ¿A qué líder de su iglesia mandaría? ¿Al líder de alabanza o al de células? O sea, ¿a quién enviaría? Esa misma disyuntiva la tenía Pablo. ¿A quién pongo en la Universidad Nacional de Colombia a hablarle de Cristo a todos los profesores de filosofía, a los de derecho, a los de humanística, a todos los pensadores, a los filólogos? ¿A quiénes? ¿A quién? ¿Quién? Una persona calificada para eso. Y Pablo se pone a buscar en la lista de los seguidores que tenía. Y Pablo empieza a buscar en la lista. Y había en la lista gente con una hoja de vida impresionante como la de Pablo. Pero Pablo decía, este no, este no, este no, este no, este no. Y Pablo decide enviar a Timoteo, un joven, y lo manda como pastor de la iglesia de Éfeso, como un pastor apostólico, y lo coloca en Éfeso. Entonces Timoteo empieza a tener una cantidad de dificultades, porque la gente, los griegos decían, este tipo no es griego. Nos quisieron meter gato por liebre. Metieron aquí a un griego, pero que es mixto. Este no califica para hablarnos. Además de eso, este tipo no nació aquí. Él no conoce la filosofía. Además de eso, es un muchacho, es joven. Y empezaron a atacarlo de una manera impresionante. El apóstol Pablo, cuando Timoteo está en esa situación, Timoteo está confrontado porque él siente que no es la persona correcta para el momento que se está viviendo. Yo no sé si a usted le habrá pasado en algún momento en que usted dice, yo siento que el mundo avanza, yo siento que todo el mundo va para adelante y yo como que estoy aquí parado. ¿Qué hago yo aquí? Señor,
si tú me prometiste cosas, porque Timoteo había orado y si Timoteo había sentido el llamado y Timoteo Dios le había dicho que sí y tenía confirmación apostólica, pero tenía toda una ola en contra y él no tenía algo como confrontar aquella oposición que se le estaba levantando. Entonces Pablo le escribe una carta a Timoteo, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando el apóstol Pablo escribe cosas, por ejemplo, cuando él se refiere al escribir una de sus cartas, que Pablo estaba en la cárcel y empieza a escribir acerca de Onésimo, él dice cuando empieza a hablar de Epafrodito, dice Epafrodito, y se refiere a él con algunos calificativos. Por ejemplo, el primero que dice es mi hermano, pero luego dice mi colaborador, y después dice, y además de mi colaborador, mi compañero de milicias, y después dice, de compañero de milicias, dice, y ministrador de mis necesidades. Hay niveles en los que usted tiene que empezar a evolucionar y a crecer para tener el carácter que Dios va a necesitar para usarte en este tiempo. Ahora escúchame esto. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice mi hermano, el problema, señores, es que cuando nosotros tenemos una mentalidad de hermanos, nosotros somos amigos, familiares, nos amamos, nos damos un beso, un abrazo, pero no hay compromiso. Hermanos hay muchos. Hermanos hay muchos, pero usted no puede tener una mentalidad de hermano para calificar para el tiempo que estamos viviendo. Usted tiene que trascender de eso. Usted tiene que ir más allá, porque los hermanos no tienen compromiso. Un hermano pelea con el otro porque le quita la camisa. ¿Y por qué te pusiste mis zapatos si no me lo pediste prestado? Porque los hermanos tienen esa naturaleza, son todavía niños. Entonces, cuando nosotros estamos en este tiempo, si usted al apóstol lo ve como un hermano más en la fe y usted se ve como un hermano de la iglesia, usted no puede avanzar en grandes cosas. El día en que el apóstol dice: amados, yo necesito aquí a alguien que me traiga el carro porque necesitamos transportar a la gente. Apóstol, nos vemos el próximo domingo. Pero hermanos hay muchos. Pero sin embargo él decía, por ejemplo, hablando de Epafrodito y también hablando de Timoteo, decía, aparte de ser hermanos, es mi compañero de milicias. Usted tiene que empezar a formar su carácter convirtiéndose en un compañero de milicia, porque un hermano te puede ayudar. Perdón, antes de ir a compañero de milicia me salté uno, mi colaborador. Antes de decirle compañero de milicia, dice mi colaborador. ¿Qué es un colaborador? Alguien que hace lo que un hermano no hace. El hermano te dice: ay, amado, no puedo. Pero el colaborador te colabora. El colaborador trabaja contigo. Hermano, hay que arreglar la silla. Con mucho gusto arreglo las sillas. Hermano, que hay que barrer el piso. El colaborador viene. El hermano se va a la casa, el colaborador se queda limpiando el piso. Hermano, que hay que hacer esto, que hay que dar una ofrenda. Amén, apóstol, aquí está. Y pone la ofrenda en el altar. Colaborador. Pero cuando empiezan los disparos, el colaborador se va, porque no está dispuesto a pelear la guerra contigo. Ahí es donde necesitas el compañero de milicias. Porque el compañero de milicia, el colaborador, trabaja, pero el compañero de milicia arriesga la vida. Amén. El compañero de milicia tiene el carácter donde ya está trascendiendo, donde ya se está convirtiendo no solamente en una persona que está colaborando, que está ayudando en todo, sino que está dispuesto a ir al frente de batalla. Y si hay que echarse plomo, nos echamos plomo. Y si tengo que morir en la guerra, me muero en esta guerra. Porque hay gente, mi hermano, cuando Dios te coloca bajo un ministerio, tú te tienes que convertir en un guerrero de esa visión. Hay gente que no ama la visión. Hay gente que no ama el lugar en donde está. Hay gente que no ama al apóstol o al pastor que tiene. Hay gente que no respeta a nadie.
nadie, porque no tienen esa visión. Pero cuando usted es un compañero de milicia, si a tu apóstol le están dando plomo, tú estás ahí al lado, a mí también, pero yo no voy a dejar que si morimos, morimos los dos apóstoles, porque son compañeros de milicia, compañeros de milicia, compañeros de milicia. Pero el apóstol Pablo decía que hay otro nivel. Ministrador de mis necesidades, decía Pablo. Ministrador de mis necesidades. Porque un compañero de milicia está dispuesto a pelear, pero cuando ya su vida está en riesgo, hay un momento en donde no está dispuesto a avanzar más, si está a punto de perderlo todo. Pero el ministrador de mis necesidades, que era Epafrodito y Timoteo, porque Pablo también se refiere a Timoteo así, como el ministrador de mis necesidades. El ministrador de mis necesidades es el que se quita la comida de la boca para que tú no pases hambre. Es el que se despoja de lo fundamental para que pueda avanzar la visión y el ministerio. Pero hay algo que Pablo dijo de Timoteo, que no lo dijo de Epafrodito. Pablo dijo de Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. O sea, tú puedes ser hermano o colaborador, o puedes ser un compañero de milicias, o te puedes convertir en un ministrador de las necesidades de tu cobertura, de tu apóstol. Pero los hombres de Dios no estamos necesitando gente que nos ayude. Estamos necesitando gente que tenga los genes, que sean verdaderos hijos en la fe. Un verdadero hijo en la fe es uno que lleva tus genes y que es una réplica tuya. Que si tú te metiste en un nivel de unción, Él no se quedó atrás. Usted tiene que procurar llegar a los niveles de unción que se está moviendo en este momento en la iglesia. Lo que te vengo a decir, mi amado, es que lo que comenzó, el aceite que empezó a ser lanzado desde la cabeza, tiene que venir a la barba y tiene que llenar hasta el borde de las vestiduras, porque esa es la visión apostólica, que usted va a ser lleno, que usted va a ser bendecido, que usted va a ser empoderado para ser colocado en este tiempo en el lugar en donde Dios te puso. Amén. Para ser posicionado en este tiempo. Ahora quiero avanzar un poco más, porque hay algo bien importante. Cuando Timoteo está allí en ese lugar, está siendo confrontado, el apóstol Pablo le escribe las siguientes palabras: que ninguno tenga en poco tu juventud. Mi amado, usted tiene que ser el primero que debe creer en lo que Dios le ha dado. Dios te ha llamado, Dios te ha puesto. Tú no tienes que estar dudando en este tiempo, porque si Dios te colocó es porque tú eres la persona que se necesita. Aunque los demás te puedan estar criticando, aunque los demás te puedan estar mirando mal, aunque los demás te puedan estar diciendo que tú no calificas, que el estándar de ellos es mejor que el tuyo, pero si Dios te puso es porque dentro de ti hay algo. Dentro de ti hay algo que va a explotar, que se va a manifestar. Usted tiene que empezar a creer en el llamamiento. Usted tiene que empezar a creer que usted está viviendo un tiempo de transición, pero las transiciones se acaban para que usted avance a un nuevo nivel. Yo vengo a profetizarle en esta mañana que usted está siendo alado por el Señor, empujado por el Espíritu a un nuevo nivel de gloria. Usted va a vivir los tiempos más poderosos en el Señor. Usted va a ver los milagros más asombrosos en su casa, en su iglesia, en su vida, en sus finanzas, en su ministerio, porque usted está lleno de la gloria de Dios y va a ser usado y manifestado en este tiempo. Alguien que diga amén. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice esto: sino sé ejemplo para los creyentes. Escúchame esto. Cuando Pablo le dice a Timoteo que él tenía que ser ejemplo,
La palabra ejemplo, utilizada aquí por el apóstol Pablo, no era una palabra inocente. Pablo era hebreo, nacido en una comunidad griega. Pablo hablaba perfectamente el griego. Y Timoteo era griego, hijo de un padre griego, pero de una madre hebrea. O sea, Pablo decía, este se parece a mí. Se parece. Por eso tengo que formarlo. Y cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, quizá para nosotros que yo le diga a usted o que su papá le diga a usted, hijo, que usted tiene que ser ejemplo para los demás. Es una palabra muy simple. Usted sí, yo sé que yo tengo que portarme bien, es lo que usted dice. Sí, yo sé que tengo que ser juicioso y portarme bien. Tengo que ser un buen ejemplo. Pero la palabra que Pablo utiliza y que se traduce al español como ejemplo es la palabra tupos. En griego moderno sería tipo. Diga conmigo, tipo. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, tú tienes que ser el tipo. Dígale que está a su lado, tú eres el tipo. Tú eres el tipo. Tú tienes que ser el tipo. Hay una palabra que es muy común, que es la palabra tipografía. ¿Sabe lo que son las tipografías? Ya las tipografías casi no se ven. Ahora se ve offset, o también algunos le dicen litografía, pero offset, que es las imprentas. Son las imprentas. Las imprentas son muy modernas, son máquinas rotativas como los periódicos, grandes rodillos con planchas, y meten una hoja y sale en una máquina, salen miles y miles de hojas que una máquina imprime lo que es el color, el magenta, el otro el amarillo, el otro el cian y el otro el negro, y sale una hoja en un proceso lineal impresa. Pero es pura tinta lo que lleva por fuera. Es pura tinta lo que lleva por fuera. La palabra tipo tiene 3 significados muy importantes. Y yo creo que ese es el mensaje de esta mañana. Usted es el tipo. Escuche, Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo, es decir, tienes que ser el tipo. Y tipo significa, número 1, la marca o cicatriz dejada por un golpe. ¿Cuántos alguna vez han tenido alguna marca o cicatriz en su vida? Hay gente que ha sido marcada y que le han quedado cicatrices que son imborrables, no en el cuerpo, sino en su recuerdo, en su mente, en su corazón. Gente que ha quedado con marcas de por vida. Porque, señores, las experiencias de la vida siempre te van a dejar una enseñanza y te van a dejar una marca. Hay eventos de tu vida que te han marcado. Hay eventos de tu vida que tú nunca jamás los vas a olvidar. Hay eventos de tu vida que se convierten en un antes y en un después. Por ejemplo, tragedias, o por ejemplo, situaciones conflictivas, rompimientos, divorcios, etc. Pero hay gente, hay hombres de Dios que de alguna manera han marcado tu vida, tanto como un evento, o como una tragedia, o como una circunstancia, pero para bien. Hay gente que te ha dejado una huella. Hay situaciones que usted ha vivido que le han dejado una marca y le han dejado una escuela. Hay situaciones que a usted le transformaron, que usted venía por un camino, pero usted se topó con una persona de parte de Dios que te dio una palabra o te dijo algo, pero algo marcó tu vida y cambió el rumbo, cambió tu destino, te cambió el panorama. Te cambia el panorama de la vida. Yo tengo 16 años trabajando con el apóstol Gustavo Páez. Porque le voy a decir algo, a mí me marcó la vida del apóstol. Hace 16 años atrás, yo había tenido una experiencia
A mí el Señor me había permitido ir a otras naciones. Yo viví durante 6 meses, viví en Singapur. Trabajé con una iglesia de las Asambleas de Dios. Luego nos enviaron como misionero a Argentina. Viví 1 año y medio en Buenos Aires. Fundamos una iglesia en el año 90 en Buenos Aires. Allí trabajé con Carlos Anacondia. Estuve con el ministerio de Carlos Anacondia en campañas aprendiendo. Yo no es que era un gran ministro, yo era un muchacho. Yo tenía 23 años de edad. Era un muchacho aprendiendo. Mis vacaciones yo decidí pasarlas trabajando en el reino con el ministerio de Anacondia en una campaña cerca de Chile, San Rafael de Mendoza. Y ahí estuvimos, y eso fue una escuela, un aprendizaje para mí. Cuando yo llego a Venezuela otra vez, en la iglesia donde yo llego me ponen en disciplina, porque yo me quería casar con la que hoy es mi esposa. Porque ellos me querían casar con otra persona, porque son gente muy cerrada aquí. Esa no es la mujer de Dios para tu vida, es la que nosotros decimos. Y como el que se iba a casar era yo, y el que se iba a fregar la vida era yo decidí ponerme un poquito rebelde y le dije: mire, pastores, pero con respeto, déjenme tomar a mí la decisión, es mi vida, es mi matrimonio. Sí, pero tú estás en desobediencia y estás en pecado y perdiste la visión, etcétera. Y yo lo que sé es que yo tomé la decisión, así pasara por rebelde. Pero yo no estaba rebelde. Yo lo que estaba era defendiendo mi destino, peleando por mi destino. Y me casé con la mujer que yo amaba, con la que Dios me había hablado, que es mi esposa. Tenemos 20 años de ministerio, Yalixa. Y ustedes conocen la apóstol Yalixa, la poderosa mujer. Amén. Y nos casamos, pero en la iglesia me pusieron en disciplina. Pero yo no me fui de la iglesia. Me quitaron el ministerio. Yo había estado, tú sabes, tú tienes 20 años y tú vienes de trabajar con Anaconda y tú andas así sacando pecho. Pero cuando te ponen en disciplina, provoca irse de la iglesia. Que los pastores te empiecen, ni te miran, ni te hablan. Y yo era músico y me quitaron los instrumentos. No me dejaban ni siquiera orar en público, nada. Yo no existía. Pero yo me quedé sentado en la silla donde me plantaron 2 años. Me borraron de la iglesia, pero no del propósito. Y yo me quedé allí sentado y yo no entendía por qué. Y mi esposa allí al lado, los dos sentados por habernos casado. El gran pecado de nosotros era habernos casado. Ambos llegamos intachables al matrimonio. Intachables. No solamente durante el noviazgo, nunca habíamos tenido tacha ni en nuestra vida del mundo. Ambos llegamos intachables al matrimonio. Eso es una proeza hoy en día. Pero aún así estamos en pecado por la religión de la gente. Pero nosotros nos quedamos allí en obediencia. Y entonces un día me dice mi suegra, que mi suegra, esa sí no se aguantó la cosa y ella se fue a otra iglesia. Y me dice: Mario, mira que viene un colombianito que ese hombre le dice la vida a todo el mundo. Y yo, ¿cómo es eso? Porque yo nunca había visto eso, el mover profético. Yo le estoy hablando de que del año 91, 92 por allí. No se conocía mucho y en Venezuela menos. No existía eso. No, el hombre que es un profeta, un pro qué. ¿Cómo se escribe eso? Profeta. No se hablaba del ministerio profético. Lo más impresionante era un evangelista. ¿Me entiendes? Pero un profeta, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué lo acompaño? ¿Con arroz, con papas o arepa? Entonces, un profeta que viene y que se le dice la vida a todo el mundo. ¿Y será verdad eso? Sí, mira, la otra vez y que estaba por allá, entonces dijo: aquí hay un hermano que tiene un problema en la dentadura. Y entonces, venga acá que el Señor lo va a sanar. Y que no pasaba nadie, me estaba contando mi suegra. Y que hay un hermano, y seguía predicando, y después al rato hay un hermano, el Señor me muestra que hay un hermano que le falta que tiene un problema de caries de la dentadura. Pase por favor acá, y no pasaba. Y la tercera vez: hermano, es usted, venga acá.
Entonces el tipo cuando pasó, yo no tenía parachoques. Y el Señor le arregló la dentadura. Entonces eso me lo contó mi suegra. Y yo, Dios mío, ¿será verdad que eso existe? Y cuando llegamos a la actividad, era el pastor Gustavo Páez, porque no era apóstol todavía, no había sido ungido como apóstol, pastor Gustavo Páez. Y el pastor Gustavo Páez venía sudado porque se tuvo que pegar un viaje de 14 horas por tierra. Y cuando llegó sudado, ni siquiera lo hospedaron en un hotel, nada. Llegó directo a la actividad. Usted se imagina de 14 horas de viaje, la misma ropita con la que salió, Dios mío, y llegó sudado. Yo me acuerdo mucho de esa escena porque yo estaba en la primera silla. Y el pastor de la iglesia le ha pegado una vaciada. Usted irresponsable, ¿cómo se le ocurre? Al apóstol. Y entonces él se queda así, no, perdóneme, pastor. Yo me acuerdo porque yo lo vi. Perdóneme, pastor, lo que pasa es que son 14 horas por tierra y usted sabe, es lejos. Y no, pero que usted ha debido salir más temprano. Imagínese, bueno, predique ahí lo que queda. Y entonces empieza a ministrar. Y de pronto yo recuerdo hasta lo que estaba predicando ese día. El apóstol estaba hablando del valle de los huesos secos, de Ezequiel. Y de pronto empieza a mirar así. Dice, hermana, usted. Y agarra a mi suegra. ¿Quién la manda de chismosa? Bueno, entonces agarra a mi suegra. Hermana, yo veo que usted tiene un ministerio así. Y empieza a hacerle una radiografía de pies a cabeza. Y yo dije, ay papá, esto es verdad. El tipo prendió el brujito y le dice las cosas a la gente. Y yo estaba asustado porque yo no sabía qué era eso. Esa era la primera vez que yo veía al apóstol. Yo no sabía quién era. Yo lo conocía como el colombianito que le decía la vida a todo el mundo, le sacaba los trapitos al sol. Y mi suegra empieza a llorar. Y luego mi suegra se devuelve a la silla. El apóstol sigue predicando y se devuelve a la silla y me dice, es verdad, ¿viste que es verdad? Y yo sí. Y en eso, usted el gordito. Y me llama a mí el apóstol. Y yo miraba, si el único gordito usted. Y me agarra el apóstol. Yo tenía 2 años en disciplina después de haber estado en Singapur, en Argentina, de haber fundado una iglesia. Y me tenían en una iglesia pequeñita sentado en una banca en disciplina porque me casé con Yalixa. Y entonces yo estaba amargándome ya. Después de 2 años ya tú empiezas como, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? O sea, tú que me sacaste, Señor. Yo estuve en esos lugares, hasta aprendí a hablar inglés, machucado, pero lo aprendí a hablar. Estuve con hombres poderosos. Le quiero contar algunas cositas. Por ejemplo, ¿usted sabe quiénes daban clase en Singapur que lo invitaban nada más a dar clase? Benny Hinn dio clase en el instituto donde yo estudié allá en Singapur. Y ministerios que hoy son ministerios famosos y están marcando. Rod Parsley. Me acuerdo que una vez Rod Parsley llegó y el hombre se para en las sillas y se paraba. Y los chinos ellos son muy prudentes, muy decentes. Y el tipo parado arriba de la silla y ¡ay! Gritaba y así, y revolvió la iglesia. Y yo, Señor, yo escuché a Rod Parsley, a Benny Hinn. Señor, yo estuve allá con Anaconda y me tiene sentado acá. Y en eso ya yo me estaba amargando, pero estaba obediente. Y en eso el colombianito que le decía la vida a la gente llama al gordito que está sentado y me dice, venga acá. Y yo recuerdo mucho esto. Yo estaba parado y el apóstol se arrodilló y empezó a darme golpes con el puño en los pies. ¡Pa, pa, pa, pa! Así te dice el Señor. Y yo ahí parado. Y me martillaba los pies, pero duro. Todavía necesito sanidad interior. Me golpeaba y me decía, así te dice el Señor, yo pongo las banderas de las naciones a tus pies. Pongo las banderas de las naciones a tus pies porque te he llamado para un ministerio que trascenderá de Venezuela. Y luego se para y me agarra así, por aquí, y me dice, así con cara de regañón,
Yo no sé si usted alguna vez ha visto esa cara en el apóstol, pero que levanta la cejita y me dice: así te dice el Señor. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, para qué me sacaste a tierra extraña y luego me volviste a traer acá para sentarme en una silla? Cuando me dijo eso, hermano, yo inmediatamente quedé petrificado. Y me dijo: así te dice el Señor, te saqué para formar tu carácter, porque me servirás. Santo remedio. Se fue el apóstol y eso a mí me marcó. Pasaron 3 años, 2 años, algo así, y volví a ver al apóstol Gustavo Páez. Él se hizo amigo de mi amigo, de Rubén Cueche. Y Rubén Cueche lo volvió a llevar después de 3 años, porque ¿quién va a querer volver que un pastor lo regañe a uno y lo rete porque llegó tarde, no? Pero volvió. Y cuando vuelve, yo todavía no lo conocía, nunca en mi vida había hablado con él. Esa era la única vez que yo lo había visto. Y yo le dije a mi amigo Cueche: vamos a hacer una trampa. Como él le toca predicar esta noche, no le digas nada, sino que te lo vas a traer para la casa de mi suegra. Y vamos a hacer tenía una célula en la casa de mi suegra. Y entonces había más o menos como unas 60 personas reunidas. Entonces le dice: pastor, vamos allí. Y Cueche se lo lleva escondido. Y pero ¿para dónde vamos? No, vamos allí que voy a hacer una vuelta. Y cuando llega, era una célula aquí está la Biblia, le toca predicar. Cueche, ¿qué hace usted? Predique. Y se fue y lo dejó ahí delante de la gente. ¿Qué más? Le tocó predicar, le tocó ministrar. Entonces ahí estaba mi esposa, Yalixa, embarazada de nuestra primera hija. Y el apóstol le suelta una palabra impresionante. Y entonces después yo estaba sentado en otro lado y me llama a mí: ¿qué son ustedes dos? Él es mi esposo, dice ella. Tú me conoces. Una vez, hace 3 años, usted oró por mí. Así te dice el Señor. Yo te saqué a otros lugares y te puse acá para que me sirvieras y me servirás. Estás en el kinder de tu ministerio, pero el Señor te va a hacer avanzar. Eres maestro de la palabra, pero te voy a poner en el ministerio que nunca has querido. Vas a ser pastor, porque tú siempre dices que no quieres ser pastor. Yo siempre decía eso. Y me dijo estas palabras. Me dijo estas palabras: yo te he llamado para que me sirvas a mí. No te he llamado para que sirvas a la gente. Si tú le sirves a la gente, te quitaré la gente. Pero si me sirves a mí, pondré la gente que va a bendecir tu ministerio. Esas cosas a mí me marcaron. Yo entré en una crisis económica. Yo recuerdo que las palabras que me dijo: me servirás. Si le sirves a este mundo, te quitaré la gente. La prueba más grande de esta palabra es que en todos los trabajos que tú has tenido, en ninguno has podido prosperar, porque yo te cerré las puertas. Wow. Yo tuve que entrar en una decisión. Yo le dije a mi esposa: mi amor, yo no vuelvo a trabajar más. Si nos morimos de hambre, nos morimos. Si tú te tienes que divorciar de mí, bueno, toma la decisión ya, pero yo no vuelvo a trabajar en ninguna empresa, en nada, hasta que Dios no me hable del ministerio. Mi apóstol rescató a mi hermano y se lo trae a Colombia, a Gustavo, que ahora está pastoreando en México, con una iglesia Oasis en Cancún, México. Amén. Y entonces, pero él se lo trajo a formarlo, en Cúcuta lo puso. Y entonces ya había pasado 3 meses y yo estaba sin dinero, en una crisis, pero esperando en la palabra. Y de repente me llama el apóstol, 1 de la mañana. Suena el teléfono, yo me despierto asustado. ¿Sabes que suena el teléfono en la madrugada? Y yo, aló, y me dice: ¡Gordo! Y yo, ¿quién es? ¡Gordo! Levántate, dice el Señor, y sírveme. Le estoy dando una oportunidad. Voy a abrir una iglesia en Venezuela. Usted es el hombre para esa iglesia. Apóstol, el religioso, déjeme orar. O sea, me estoy muriendo de hambre. Estoy parado y todo. Déjeme orar. Bueno, ore y en 5 minutos lo llamo.
poniéndole violento. Yo le negocié los 5 minutos y le dije, ¿por qué no me da 24 horas más bien? Y llámeme mañana a esta misma hora. Me fui al cuarto, me arrodillé, empezaron a salir lágrimas por mis ojos y sentí el peso de la gloria del Señor. Yo no pude dormir esa noche. Una palabra me marcó. Una palabra me marcó. Y entonces esa noche llorando, le pedí 3 todavía. Uno es incrédulo, hermano. Le pedí todavía 2 señales más al Señor. Una, que mi esposa me dijera que sí. Cuando le digo a mi esposa en la mañana, Mario, anoche sonó el teléfono. Sí, ¿quién era? El apóstol Gustavo Páez. El apóstol Gustavo Páez. Y se le pelaron los ojos así. ¿Qué te dijo? Yali me dijo que nos teníamos que ir a trabajar con el ministerio de él. Me dijo, mira, yo no sé cómo es eso, pero a donde tú vayas yo iré. Yo digo, viene la prueba más dura porque me toca hablar con Cueche, que era mi amigo. Era un mentor, el amigo del apóstol. Yo no le digo nada a Cueche. Yo le digo, Señor, te la voy a poner más dura. No le voy a decir nada a Cueche. Ni le voy a decir a mi esposa que yo le pedí esa señal al Señor. Entonces, cuando ya nos íbamos a la casa, eran las 12 de la noche. Y ya íbamos llegando a mi casa. Y Yali me dice, Mario, ¿por qué ahorita te va a llamar el apóstol a la 1? Sí. ¿Por qué tú no hablas primero con Cueche? Sí, mi amor. Me desvío. Llegamos a la casa de Cueche, que casualmente estaba despierto. Nos pusimos a hablar. Y entonces yo le cuento. Nada más le cuento lo de la llamada, pero no le cuento de que yo le pedí esa señal al Señor. Me dijo, mira, Mario, me dice Pajarito, mira, Pajarito, toda la vida yo te he dicho que tú no eres pastor. Toda la vida te he dicho que tú no sirves para pastor, que lo tuyo es ser maestro, pero yo te voy a decir una cosa. Mira, tengo todos los pelos parados. Eso es de Dios. Yo, Cueche, me tengo que ir 5 para la 1. Llego a la casa, suena el teléfono. Apóstol, ¿cuándo me tengo que ir a Bogotá? Y ese día empezó el ministerio. Hace 16 años. Cuando llegamos, empezamos el ministerio, empezó la campaña. Y de una vez los pastores nos vetaron al apóstol. Y como él es colombiano, se vino a Colombia vetado, pero el vetado se quedó allá. Yo, hermano, me cerraron todos los pastores las puertas, porque cuando hay un estándar de unción despierta celos. Entonces tú te sientes que tienes todo en contra. Tú te sientes entre los pastores que todo el mundo te mira en falsa doctrina. Estos tipos vienen aquí abusivos a hacer no sé qué. Y tú no tienes oportunidad de avance, pero solamente por un llamado del Señor. Ahora quiero terminar ya en esta hora diciéndole esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Le estoy diciendo que lo primero es que cada experiencia de tu vida te deja una marca. Cada experiencia con hombres de Dios te deja una marca. Cada experiencia con una palabra profética te deja una marca. Mi hermano, usted quiere saber si de verdad usted califica para este tiempo. Ábrase el corazón y mire las marcas que están en tu vida. Tú llevas en tu vida las marcas de Cristo. Hay una marca profética, hay una marca apostólica. Tú no necesitas ninguna otra garantía, sino el llamado que Dios hizo a tu vida y las marcas que los hombres de Dios están plasmando. Usted vino acá para ser marcado por una palabra. Usted vino acá para ser marcado por hombres que han calificado, no porque sean los más inteligentes o los más habilidosos, sino porque han sido hombres procesados por el Espíritu Santo. Las marcas de tu vida son los procesos con Dios. Si tú has estado viviendo procesos, no te angusties. Tienes la mejor escuela para ser el hombre más importante de este tiempo en el lugar donde has sido puesto. ¿Sabe qué es un tipo? Lo segundo que significa un tipo es la huella que deja un sello. Los sellos antiguamente no eran sellos húmedos como los de ahora, que es con tinta. Los sellos había que calentar cera y dejar una estampa. Mi mamá tenía una máquina de escribir, de esas que ya no se usan.
De esas que cuando usted se equivocaba, usted no le decía control Z como la computadora, sino que usted tenía que agarrar unas hojitas blancas, volver a donde estaba el error y marcarlo con tinta blanca para tapar el error. Pero el error no lo podía tapar, porque el error se veía, porque la letra que era de hierro, cuando golpea la hoja, deja la huella. Hay cosas que te marcan, los errores te marcan. Pero Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo, tú eres el tipo. Las letras esas de metal que marcan la hoja se llaman tipos. De ahí viene tipografía. Hacer letras con tipos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: tú eres el tipo para Éfeso. Porque los efesios tienen ciencia, matemática, filosofía, psicología, tienen todo tipo de conocimiento de gnosis. Usted nunca les va a poder ganar a ellos en matemática, en física, en astronomía, en nada de eso usted le va a ganar. En cálculo, en álgebra, en trigonometría, usted no le va a poder ganar por allí. Pero usted tiene algo que ellos no tienen. La razón por la cual Dios te está poniendo en Éfeso, Timoteo, es porque tú tienes algo que ellos no tienen. Tú calificas para el reino porque tú puedes ser ejemplo. Tú eres el tipo, el que los va a marcar, el que va a dejar en ellos una huella. ¿En qué? En carácter, señores. Tú eres un tipo. Tú puedes marcarlos con amor, con espíritu, con pasión. ¿Sabe lo que es espíritu? Diga conmigo: pasión. Usted no puede perder la pasión, porque la pasión tuya marca la vida de la gente. No hay nada que marque más que un hombre, una mujer que saben amar, que saben perdonar, que saben moverse en el amor de Dios, que saben tener misericordia, que saben amar la obra, que saben amar a la visión, que saben amar a los perdidos, que saben amar a todo el mundo. ¿Sabe lo que marca la vida de una persona? Gente que tiene fe. La fe, el nivel de fe que usted desarrolla marca. Tú puedes marcar a otros. Tú eres un tipo. Tú vas a marcar a la gente. Tú has sido puesto por el Señor. Estás en el tiempo correcto, en el lugar correcto, porque tú vas a trascender. Tú tienes lo que otros no tienen. Por eso Dios te llamó. Por eso Dios te puso. Porque tú tienes conducta, actitud, denuedo, carácter. Tú te vas a encontrar con políticos que quizá usted no le va a llegar ni a la suela en estudios, pero cuando te vean te van a mirar con respeto, porque tú tienes lo que él no tiene. Porque él tiene ciencia, pero tiene un matrimonio deshecho. Tiene unos hijos que no lo aman. Tiene un espíritu corrompido. Pero tú tienes amor, espíritu, fe, pureza. Tú tienes el poder del Altísimo dentro de ti. Tienes el espíritu de gracia. Para el político tener dinero, o tiene que ser corrupto o trabajar mucho. Pero usted con una palabra, hay peces que te botan oro por la boca. Y te vengo a decir que es capaz de producir todas las riquezas más que cualquier estudiado de esta vida. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque tú no tienes la juventud de este mundo. Tú tienes la lozanía del poder de Dios. Tú estás sobredimensionado para el lugar donde Dios te está poniendo. No tengas miedo al lugar donde Dios te está enviando. No tengas miedo. Si Dios te puso, aunque te critiquen, aunque nadie te quiera, Dios te puso allí. Y esa tierra que pisaste te la va a entregar el Señor. La va a poner en tu mano. La va a poner en tu mano y te va a soltar lo que has estado esperando de Él. Te dice el Señor, lo va a soltar, porque tienes exactamente el proceso que has vivido en estos últimos años, donde sentiste que habías perdido todo, donde sentiste hasta, Señor, ¿hasta qué punto tengo que seguir aguantando esto? Pero te puse allí
Y este es el año de tu manifestación, te dice el Espíritu Santo. Vamos a darle un aplauso al Rey. El último significado de tipo es un modelo a seguir. Tú vas a ser un modelo a seguir. Porque ahorita no se ven muchas cosas, pero vengo como apóstol y como profeta a decirte: los próximos 90 días de este año van a ser determinantes para tu vida. Los próximos 90 días van a ser determinantes. Después de que esta cumbre termine, este congreso termine, usted va a ser dimensionado a otro nivel en su ministerio, en su empresa, en su hogar, en el llamado que Dios te ha puesto, en el lugar de tu asignación. Dios te va a bendecir. Y lo que durante muchos años pensaste que estuvo represado, no estaba represado. Estaba esperando el momento correcto, que es ahora, dice el Señor. Te convertirás en un modelo a seguir. Quizás usted en este momento no es modelo a seguir en muchas cosas, pero lo que viene será la manifestación, será el resultado de tus procesos, el resultado de tus procesos, y Dios va a activar poderosamente tu vida en los próximos días. Alguien que le dé un aplauso bien fuerte al Señor, aleluya.